Saludos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén siguiendo. Pues están siguiendo otra vez el capítulo de nuestro programa AEGLE Visión, que efectivamente divulga lo que son las actividades de nuestra Academia de la Lengua. Y en la charla que nosotros tenemos ahora, pues vamos a conversar acerca de la Semana Cervantina, porque estamos pues entrando en lo que es la Semana del Libro, con ocasión a el día 23 de abril. Y para llevar a cabo esta charla, tenemos aquí con nosotros a los académicos y también colaboradores de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Tengo a mi derecha al doctor Fernando Ignacio Ndó, es académico y coordinador de los programas académicos y culturales de la AEGLE. Saludos. Muy buenos días, muy buenos días. También tenemos aquí al doctor José Luis Mangue, es vicedecano de la Facultad de Humanidades. Bienvenido. Gracias. Y por lo último, contamos con la presencia del profesor don Juan Diosdado Nguere, es filólogo colaborador de la AEGLE y también coordinador del Club de Lectura. Bienvenido. Con ellos, como nosotros lo hemos dicho, vamos a conversar acerca de las novedades que presenta la AEGLE en esta nueva edición o bien en esta celebración de la Semana Cervantina, así como la importancia del libro y las diversas actividades que se desarrolla en esta antena continental. Queremos empezar con las novedades que nos trae la AEGLE acerca de las publicaciones de la RAE, de la SALE y de los académicos de la AEGLE. Y con esto quiero dirigirme respetuosamente al académico doctor Fernando para que pueda hablarnos de forma breve acerca de esas novedades que trae la AEGLE a la población en esta ocasión. Reiterados saludos, don Juan. Es para nosotros una oportunidad propicia hoy, donde la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española ha querido lanzar los proyectos y programas culturales que nuestra institución lingüística ha organizado, teniendo en cuenta la proximidad del Día del Libro, del Día de Miguel de Cervantes, del Día de los Escritores, Periodistas y del Día de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. Efectivamente, hablar de las nuevas novedades y sobre todo de la producción literaria, tanto de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española como de la Real Academia y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, es hablar de un hecho intrínseco, la razón de ser de las academias. Hemos de recordar que en España, en el siglo XVIII, es cuando se crea la Real Academia Española por un particular, es decir, el conde de Villegas, para, imitando a lo que ya hizo el cardenal Richelieu en Francia, en París, con la Academia de Letras de Francia. La vocación es preservar el primer elemento cultural, que es el idioma, que es la lengua. El cardenal, teniendo esta formación amplia teológica, en el prólogo de la escritura se nos dice que al principio fue la palabra se hizo carne y la palabra nos salvó. Y querer preservar y conservar la lengua se ha creado, o se han creado estas instituciones lingüísticas. Guinea Ecuatorial no está al margen, porque nosotros formamos o somos de estirpe lingüística hispana. Tanto los académicos intelectuales y el gobierno de Guinea Ecuatorial han hecho todos los esfuerzos para que Guinea tenga una academia lingüística. Y en 2013, por decreto presidencial, se institucionaliza la academia.
Y desde entonces, 3 años después, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española hizo la tramitación ordinaria a través de la Real Academia, que nombró los 5 primeros académicos. Con lo cual, podemos decir que en Guinea Ecuatorial ya contamos que esta institución, cuya vocación es dar brillo a la lengua, es hablar de la unidad y sus aportaciones para que nuestra lengua se conserve. Por eso las novedades lingüísticas de cada año son importantes. Los académicos nos reunimos, pero con el fin de que produzcamos, y nuestra producción es lingüística. Por eso aquí tenemos algunas producciones literarias de los académicos y no académicos. Entendemos que no solo son académicos los 18 que constituimos esta institución. Profesores universitarios, escritores, pueden considerarse académicos cuando publican y escriben en este sentido con pulcritud y con estética literaria. Presentar las novedades de la Academia es presentar obras como la de Julián Vivant, obras como la obra de Agustín Zenfum, de Carlos Giotón, del académico Eteo, etcétera, etcétera. No solo los académicos ecuatoguineanos, porque también formamos parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Por eso, lanzar hoy el programa cultural es presentar también la crónica de la lengua española, que se presentó ahora en el Congreso de Cádiz, donde las 22 academias contribuimos y analizamos los distintos problemas lingüísticos. Es una obra interesante que recomendamos a todos los estudiosos la crónica de la lengua española. También en nuestra mesa tenemos libros de los que formamos parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son importantes. Son importantes libros como los comentarios de Don Quijote de la Mancha. Hablar de Don Quijote de la Mancha es hablar de la obra maestra de Miguel de Cervantes. En definitiva, hoy para nosotros, los académicos, los escritores, los profesores universitarios, tenemos que tener esta conciencia de que sin la identidad cultural arraigada en una lengua común, no podemos, en este sentido, abrirnos a la ventana del saber y del conocimiento. Bien, sabemos que la curiosidad generalmente es de los lectores. Nosotros hablamos de novedades literarias, 3 libros concretamente que ha mencionado, y es verdad que también nos ha relatado un poco la importancia de la crónica. Ahora, algunos se preguntarían, el libro Migración Fang, El vocero, que además se ha mencionado que son una de las novedades, ¿cuál es su contenido? Efectivamente, hablar de la migración Fang es volver a las fuentes greco-latinas, porque el filólogo, escritor e intelectual Julián Vivant, en sus escritos, vuelve a los orígenes de la escritura. Efectivamente, el siglo de oro español, sabemos que en el siglo XVII es cuando la literatura, la cultura, el arte, ¿no? Tiene un acento específico. Y el siglo de oro podemos considerarlo en Guinea, recopilando más o menos las obras que recogen a los grandes de la cultura griega, ¿no? Estos mitos y demás. Y el escritor Julián Vivant relata con su nueva obra Migraciones Fang epopeyas interesantes que se asimilan a los que leen libros clásicos, cuáles son las fuentes de la verdadera literatura. Porque cuando la lengua ya se convierte en literatura y la literatura en poesía, ya ya se habla de cierto dominio. Con lo cual, el libro, aparte de relatar esta historia, vamos a decir, cultural
de todo un pueblo, también tiene la magnitud de recopilar fuentes literarias clásicas. Perfecto, para ir cerrando con usted, generalmente escuchamos en la sociedad gente haciendo la pregunta como si diciendo, en verdad, ¿cuál es el rol de la academia? ¿Qué hacen los académicos? ¿Para qué sirve la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española a la sociedad nuestra? En este sentido, no sé qué puede decir, algunas palabras. Efectivamente, lo hemos relatado con anterioridad. Cuando se crean las academias, la primera institución surgida fue la Academia Francesa. Y curiosamente, el eclesiástico, que después cardenal Richelieu, valorando, y es divino, ¿no? La Torre de Babel y cosas de estas. Dios nos crea, tras lo cual nos identificamos con nuestra lengua. Y el cardenal, después de ver el itinerario lingüístico, las lenguas semitas, las lenguas clásicas, la unidad lingüística con el latín, el resurgimiento histórico de los imperios, de los nacionalismos, los hombres se separaban sin unidad. Tanto el francés, el español o castellano y el portugués surgen del tronco común. ¿Quiénes enseñan latín en las diferentes provincias? Fueron militares y fueron hombres de negocio, y después la Iglesia, con sus conventos. En este sentido, Cluny, en España, el término burgos, que significa ciudad, eran lugares donde habitaban los monjes y enseñaban una lengua culta. Tras lo cual, la lengua, lo dicen ahora las academias, que la lengua surge de sus hablantes. ¿Cómo se pierde el latín? Se pierde el latín porque se llamaba la lengua vulgar. El francés, el español, el portugués eran consideradas lenguas vulgares. Sin embargo, estas lenguas surgieron porque la mayoría, la inmensa mayoría, las dominaba. Y surge la academia por buscar la unidad lingüística. Es decir, el papel de la academia, concretamente respondiendo a tu pregunta, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, es porque somos afros, somos iberos y somos hispanos. Aun cuando no se vea con claridad, el trabajo que hacen los lingüistas, los académicos, es hoy por hoy la mejor embajadora cultural de la lengua y cultura de Guinea, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, en el sentido que los académicos registran los dichos, los hechos de nuestro pueblo, los comparten con otras academias y lo nuestro, nuestro estilo de hablar, pasa a formar parte del acervo del patrimonio lingüístico común. Y los 18 académicos y los colaboradores lo estamos consiguiendo. En el último congreso se ha valorado el trabajo que hace la academia. Efectivamente, gracias a la diplomacia cultural de nuestro gobierno, se ha conseguido que la lengua española sea una lengua ya no vehicular, sino oficial en la Unión Africana. Y son logros interesantes e importantísimos. Gracias. En su intervención ha hablado mucho del libro, de la cuestión literaria, y audiencia a todos los que nos están siguiendo. Efectivamente, se celebra el día 23 de abril como el Día del Libro. Estamos charlando con los académicos y colaboradores de la EGLE acerca de la Semana Cervantina, el conjunto de actividades que la sede continental de la EGLE está organizando. En este sentido, como hablamos del libro, y el libro es, como nosotros lo decíamos, una herramienta importante en la formación de las personas, queremos hacer la pregunta al doctor José Luis: ¿cuál es esta importancia que tiene el libro en el ámbito educativo y sobre todo también la importancia de la lectura? Bien, nosotros consideramos que el libro es de obligada consulta para los docentes y también para los estudiantes, porque es el lugar de encuentro entre unos y otros.
para los docentes porque fija sus conocimientos y parte del libro para que no se dispersen. En este sentido, el libro o los libros nos ayudan a pensar correctamente, con coherencia, con lógica, porque toda lengua está trabada de una tremenda lógica que hace posible que el conocimiento fluya. Sin esa lógica, todo queda como muy disperso. Y para los estudiantes también, porque ellos leyendo aprenden la lengua con corrección. Ya ha salido en esta mesa lo de fijar, lo de marcar la unidad de la lengua, porque este es uno de los problemas de las lenguas ágrafas, que en cada lugar se habla de distinta manera y no hay una unidad léxica ni una unidad gramatical. Entonces, cuando los estudiantes, cualquiera que sea el nivel en el que estén, están familiarizados con los libros, ¿no? Ellos aprenden también a escribir. Yo considero que es importante en el contexto de nuestra sociedad el que nos familiaricemos con la lectura. Es verdad, se discute y están aquí los académicos para ayudarnos en esta discusión sobre la cuestión de si el español es lengua primera o lengua segunda, pero desde luego se lee poco. Y estamos conociendo una dificultad añadida traída por las nuevas tecnologías, porque resulta mucho más fácil para los niños manejar los teléfonos inteligentes que consultar o manejar un libro. Es por eso por lo que yo pienso que ya desde las edades tempranas los maestros, incluso desde preescolar, deben ayudar a los niños a familiarizarse con los cuentos y progresivamente en la secundaria que comiencen a leer a los clásicos. Creo que no nos podemos permitir ignorar la enorme producción literaria que se ha producido en la lengua española a lo largo de los siglos. No es habitual encontrar en nuestras casas pequeñas bibliotecas, porque existen otro tipo de preocupaciones existenciales que relegan a los libros a un segundo plano. Pero sí creo que los padres pueden ayudar mucho también en que en el horario escolar de estudio, que fijan para sus hijos, haya un tiempo para la lectura. De esas lecturas que no son estrictamente académicas, porque tenemos manuales de estudios, ¿no? que por supuesto tenemos que manejar. Y luego esos otros libros que pertenecen al género del entretenimiento, ¿no? E indirectamente son también formativos, pero que divierten, ¿no? Y es importante que esos libros también sean manejados por los estudiantes y después ya mayores, pues que estén. Digo una última cosa, no sé si luego voy a tener la oportunidad de volver a intervenir. La cultura del libro la tenemos que fomentar en este sentido. Ahora se avecina el Día del Libro. Que nos regalemos libros y que no formen parte de la decoración que tenemos en nuestras casas, sino que sean manoseados, ¿no? Y que incluso pueden tener estos restos de aceite o de sudor, porque los hemos leído una y otra vez, ¿no? Y desde luego creo que de esta manera el progreso intelectual también se consigue cuando los libros forman parte de nuestra vida. Doctor, alguien ya dijo por ahí que el constante uso de las redes sociales es un atentado contra la lengua. En este sentido sabemos, como lo viene de mencionar, que muchos jóvenes usan muchísimo lo que son las redes sociales. Concretamente, desde la Facultad de Humanidades, ¿cuáles son las actividades que se han implementado para fomentar lo que es la cultura libresca? Bien, efectivamente compartimos toda esta preocupación y en los últimos meses hemos puesto en marcha el proyecto de estar en contacto con los escritores de nuestra área cultural, en distintos géneros, para presentar sus obras. Es una oportunidad que tienen los estudiantes para entrar en contacto personal con los autores y también para que valoren la importancia
de la escritura. Por otro lado, hemos creado un club de lecturas en el espacio de nuestras bibliotecas para que los estudiantes efectivamente se estrenen en la destreza de la lectura y que, como venimos de decir, que la lectura no sea un añadido en sus vidas, ¿no? Sino que como que en un momento dado uno diga, es que llevo una semana sin leerme un libro y sienta como que le falta algo. Y uno de los índices de cultura en otras partes del mundo es la cantidad de libros que se consumen. ¿Cuántos libros por término medio leemos al final de cada año? Eso es interesante, que podamos hacer esta valoración y que podamos, por tanto, desear tener libros. El padre ha estado hablando hace poco del club de lectura y nos consta que hace tiempo, o bien pocos meses atrás, que se había creado este club de lectura desde esta sede continental de la EGLE. En este sentido también tenemos aquí al filólogo profesor de la Facultad de Humanidades, don Juan Diosdado Nguere. Antes de hacerle preguntas sobre este club de lectura del que es coordinador, se dice que los filólogos son los hombres que manejan la lengua. En este sentido, ¿cuál es el papel de los filólogos en nuestra sociedad? Okay, gracias. En las dos intervenciones anteriores han salido términos como lengua, literatura, libros, lectura, incluso editorial, ¿no? Hemos hablado de editoriales. Son vocábulos que giran en torno al trabajo, a la tarea del filólogo, porque el filólogo es defensor, ¿no? Por decirlo de una manera, de la lengua. Ninguna sociedad puede funcionar si no hay comunicación. Y los libros, la lengua es un instrumento de comunicación y los libros comunican. Por eso el filólogo, como defensor de la lengua, tiene esta necesidad, primero, de conocer la lengua, de la lengua, la escritura, todo lo que es esta disciplina lingüística y científica que llamamos lingüística. Por tanto, en nuestra sociedad, técnicamente, la tarea del filólogo, entre otras cosas, es velar, como señala el doctor Ignacio, velar por el uso correcto, ¿no? de la lengua, aunque no es tarea única, ¿no? del filólogo, sino también de todo ciudadano que se preocupa por el crecimiento de su lengua. Por lo tanto, actividades puntuales, ¿no? de un filólogo que están, entre otras cosas, como por ejemplo corrector de estilo en canales de televisión, en revistas, en editorial de libros, en imprentas. ¿Por qué? Porque la producción literaria, ¿no? comunica, y esta comunicación, esta información, tiene que llegar correctamente al lector, ¿no? o al consumidor final. Incluso no solo la cuestión que tenga que ver con libros, todo lo que es producción, todo lo que es comunicación. Por ejemplo, cuando se hace música, la letra, el filólogo tiene que analizar la letra, ¿no? de la canción que se va a sacar. En el cine, el guión literario, es obvio, es lógico que este guión, antes de filmar, que lo revise el filólogo, ¿no? Para que la lengua, para que el producto final, que es transmitir una información, sea un producto correcto, ¿no? Porque se trata de comunicar. Lo mismo señalado con respecto a las academias, ¿no? Los filólogos también tienen un papel importante en diferentes academias, porque una academia, también se ha señalado, es esta institución que se encarga, ¿no? de que la lengua, en nuestro caso, ¿no? la unidad de la lengua. En una de las clases hace poco, estamos diciendo, ¿por qué no se puede decir la niña? ¿No? Porque hay unas reglas, hay una norma. Entonces, es la academia que incluye tanto filólogos como otros investigadores, ¿no? porque velan para que esta lengua sea correcta, para que se mantenga.
Por tanto, en cuestiones generales, el filólogo también es maestro de la lengua, es lo que llamamos profesor. Me gusta utilizar el concepto maestro porque engloba, ¿no? Más elementos. Por lo tanto, el filólogo es profesor de lengua, en nuestro caso del español. Y es una de las cuestiones que preocupa, ¿no? a la Universidad Nacional, a la AEGLE, para que seguimos en la misma línea. Por ejemplo, últimamente se cree que es más fácil impartir clases de lengua, porque andamos un poco cojos en esta cuestión de profesores de lengua. Y ahí muchas veces los resultados, ¿no? En las universidades suelen ser eh, pocas veces positivos porque hay un problema de lengua, un problema de comunicación. Bueno, a veces el niño cree, el estudiante cree que ha explicado, se ha expresado bien, pero los profesores que corrigen tienen en cuenta el nivel de conocimientos que los jóvenes estudiantes tienen de la lengua. Por lo tanto, el filólogo es esta persona que ayuda, ¿no? a la sociedad para que la comunicación sea más ligera, pero correcta. Profesor Juan, una cuestión un poco ordinaria. Justo ayer estando en casa, pasaba un coche, y no sé si era una reproducción o alguien pasaba hablando, y decía, alas de pollo, 1 kilo a 1000. Y pasa por toda la ciudad. Y luego me decía, es que no se ha hecho algo, no se ha revisado, no se ha escuchado, no hay lingüistas. En este sentido, el club de lectura, quiero saber cómo es que trabaja el club de lectura, en qué ámbitos y cómo ayuda a la sociedad. En principio queremos señalar, como lo dijo el profesor Anacleto, ahora mismo es importante que todo el ecuatoriano hable español. Es importante, es clave para la academia, para que el español se pueda hablar en todos los rincones, ¿no? Luego vamos a trabajar para que este español sea correcto, por eso hemos hablado del nivel de conocimiento de la lengua. Entonces, el club de lectura que se ha creado desde la coordinación académica y cultural de la AEGLE Antena de Bata, y en esta línea la academia a través de la coordinación cultural, en esta semana de libros, la Feria del Libro, tenemos una serie de actividades que parten desde concursos de lectura, concursos literarios, recitales poéticos, porque son actividades en las que el joven, el niño, no está presionado, ¿no? Sino todo lo contrario, tiene una pasión hacia la lectura. Entonces, esto es lo que va a hacer que podamos hablar de la cultura que se está consiguiendo, una lectura apasionada. Leer, como hace el profesor, por gusto, por entretenimiento. Y esto también va a permitir, porque en el club de lectura también se tiene esta cuestión de escritura creativa. Esto va a permitir que tengamos más escritores, porque creo que ahora mismo, por lo menos en la ciudad de Bata, cada mes, como hace el profesor, hay publicación y presentación de libros. Incluso se está dando casos de jovencitas de 15, 16 años que están publicando poemarios. Significa que el trabajo, ¿no? de la AEGLE está teniendo mucho éxito, ¿no? Tenemos en la AEGLE, por ejemplo, 2 certámenes de literatura, el de Cervantes y luego está el certamen AEGLE Constancia, que es un certamen muy especial, ¿no? Porque muchas veces el papel de la mujer, hay gente especializada en abordar cuestiones de género, el papel de la mujer, es decir, este certamen quiere que la mujer también empiece a demostrar su potencial, porque se ha dado cuenta de que tiene, pero no tenía instituciones, es decir, maneras de demostrar estas capacidades. De ahí la creación de este certamen, que está dirigido a estudiantes jóvenes, ¿no? a las mujeres, a las chicas, para que puedan demostrar su potencial. Quiere decir,
todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro, o con el libro, tiene que ver con el filólogo. El filólogo, por eso, el día 23 también es un día especial para los filólogos, porque no podemos hablar, pues Ignacio, en la primera reunión, en ocasión la primera reunión del club, decía que no puede haber cultura sin libros. También lo ha hablado el profesor José Luis. No podemos hablar de ciencia, no podemos hablar de desarrollo en la ausencia Muchas gracias. Antes de ir cerrando, nos ha quedado una pregunta que queremos hacer al doctor Fernando. Ha hablado de una cooperación cultural. En este sentido, nos consta que la EGLE, en su antena continental, está divulgando lo que es la literatura ecuatoguineana en colaboración con la AMI, que puede informar a la población, a todos los que nos están siguiendo acerca de esta cooperación lingüística y cultural. Efectivamente, el profesor Ocue, el entrevistador, es además el director del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Internacional Moderna, una colaboración y responsabilidad que el Pleno de la Academia le ha confiado a usted. En este sentido, Guinea Ecuatorial, hoy por hoy, nosotros nos sentimos, en este sentido, formar parte de la gran familia, como lo hemos dicho, hispana. Y sin embargo, al ser el único país de habla hispana en África, nuestros hermanos, las demás academias, están muy interesadas por la producción literaria de Guinea Ecuatorial, una producción que tiene elementos culturales de nuestra cultura bantú. Y por eso ha surgido la idea que en las lejanas Américas, sobre todo en los Estados Unidos, donde hoy por hoy hay 50 millones hablando español, y es la penúltima academia, se interesen de la producción literaria. Surgida la idea, ellos han querido que en lo que es propiamente literario tengan un brazo en Guinea Ecuatorial. Y este brazo lo estáis haciendo vosotros. El profesor doctor José Luis ha intervenido en muchos de los programas, el profesor Nguere y otros tantos. Decir que hoy por hoy se conoce a Guinea Ecuatorial, entre otras cosas positivas, se nos conoce por nuestra producción literaria, porque cada mes tenemos un proyecto cultural interesante de presentar qué se publica, cuál es nuestra cultura, nuestra literatura, a través de las redes que se puede hoy por hoy ver en todos los canales desde Guinea. Queremos en este sentido, como academia, como académicos, agradecer este brazo y sobre todo la invitación de la Norteamericana Academia de Producción Literaria por hacer visible la labor de producción literaria que se hace en nuestro país. Quiero también añadir que el programa, sobre todo el lanzamiento con la presentación de estos libros, desde esta casa que hemos denominado Abba Miguel de Cervantes para estos actos, ya la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española en su programación, sabemos que la sede central está en Malabo, donde está el presidente, el vicepresidente, el secretario de la EGLE, y nosotros somos la antena continental. El programa se ha dividido en dos partes, ¿no? En la región y en su antena hemos iniciado las actividades hoy culturales. Mañana algunos jóvenes de nuestros centros leerán algunos extractos de la producción literaria nuestra, mañana martes. El miércoles tendremos la exposición de libros en el Abba Cultural, el miércoles a partir de las 9, donde podrán pasar alumnos de distintos centros para ver la producción literaria. La exposición se hará aquí a partir del miércoles hasta viernes
donde cerraremos el programa cultural, porque en Malabo el sábado ya será la entrega de premios en la Facultad de Humanidades, que trabaja en su departamento, y aquí tenemos a su vicedecano. El viernes tendrán unas ponencias de ciertos escritores, actividad que va a coordinar el doctor José Luis, por ser vicedecano encargado de programas académicos de la facultad, y también es colaborador del capítulo de la Norteamericana Academia, además de ser colaborador de la Antena Continental. Él presidirá las actividades culturales asociadas, estas actividades, a la Facultad de Humanidades en su departamento de Filología, cuyo secretario está con nosotros, para decir que ha sido un programa abarcador, o abarcante, que es un programa cultural, un programa académico y un programa participativo en todos los niveles. Lo ha dicho el profesor José Luis, que para leer hemos de empezar con los pequeños. Por eso queremos que nuestros lectores de todas las edades puedan visitar nuestro centro viendo, palpando, tocando algún libro, aún no pudiéndolo comprar. Y los con un poder mínimamente adquisitivo, lo ha dicho José Luis, pueden a partir del miércoles a viernes encontrar o regalar algún libro el día del libro, que será domingo, a un amigo, adquiriendo uno de nuestros libros, de los libros escritos por guineanos, de libros escritos por académicos, de libros escritos por lingüistas, en la exposición que iniciamos, decimos, miércoles a partir de las 9 hasta el viernes a partir o de 9 a 2 del viernes. Un poco agradecer vuestra coordinación por el programa de lanzamiento del Día del Libro, que es la fiesta de nuestra institución. Muchísimas gracias. No nos queda más sino agradecer este espacio que nos han concedido y sobre todo la oportunidad de aceptar lo que es la invitación que les hemos formulado, charlar y también extraer lo que son muchísimas reflexiones, como lo ha mencionado el doctor José Luis, acerca de la importancia del libro. A todos, la verdad, muchísimas gracias. Y a la querida audiencia, nosotros les formulamos una nueva entrevista próximamente, esperando que sigamos aprendiendo, sigamos amando nuestra lengua y no la consideremos lengua extraña. Volvemos pronto, sean felices.